Bienvenidos una vez más al tiempo de estudio bíblico de la Escuela Bíblica Virtual de COC. Para continuar con el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, preparémonos y estemos dispuestos para recibir de Dios su palabra. Bendito Señor y Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias, Dios, por la oportunidad siempre de poder estar juntos y considerando tu palabra. Que ella nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos guíe y que seamos transformados conforme a tu imagen y semejanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en el capítulo 10, como decíamos, y vamos a considerar ahora la sección que va del versículo 5 al 15. Ya vimos en los primeros versículos del capítulo 10 cómo Mateo menciona la lista de los 12 apóstoles y ya hicimos un breve estudio biográfico de cada uno de ellos. Ahora vamos a ver las instrucciones que Jesús le da para esa misión a la cual los va a enviar. Entonces vamos a ver eso en los siguientes versículos. Antes de iniciar, anota, porque es importante siempre ver los pasajes paralelos, anota que este pasaje de Mateo 10, 5 al 15, lo puedes encontrar también en Marcos 6, 7 al 13, Marcos 6, 7 al 13, y en Lucas 9, 1 al 6. Lucas 9, 1 al 6. Son los pasajes paralelos de este texto de Mateo que vamos a considerar. Dice así la palabra de Dios. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Es el texto que vamos a estar considerando a continuación. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Instrucciones es lo que vamos a ver en estos versículos. Fíjate que Jesús les va a dar instrucciones específicas sobre distintos aspectos de su misión. Vamos a ver que Él les va a decir dónde ir y obviamente dónde no ir. Les va a decir qué decir. Les va a decir qué hacer. Les va a decir qué llevar y obviamente qué no llevar. Y les va a decir dónde hospedarse. Incluso más adelante veremos, en el texto que continúa, les va a decir qué esperar de las personas y de las circunstancias una vez que ellos sean enviados. Entonces, todas estas instrucciones se las da el Señor paso a paso para que ellos sepan lo que tienen que hacer, decir, etc. Y es que el siervo de Dios no hace lo que se le antoja, sino lo que su Señor le indica. Es decir, cuando estamos sirviendo al Señor en cualquier área de la obra de Dios, no es hacer lo que a nosotros se nos ocurre, sino lo que Él nos manda a hacer a través de su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, a través de la autoridad delegada, la iglesia y sus autoridades, etc. Ello implica inclusive obedecer a Dios y hacer lo que Él nos indica y no lo que a nosotros se nos antoja. Esto lleva implícito el hecho que tenemos que rendir cuentas primero a Dios de todo lo que hagamos, y sabemos que lo vamos a hacer durante nuestro transitar por este mundo, pero también ante el tribunal de Cristo. Ahí tendremos que a rendir cuentas de todo lo que habremos hecho en la obra del Señor. Pero
vemos ejemplos en la Escritura de cómo los siervos de Dios, ejemplos bíblicos, rendían cuentas a las autoridades delegadas, como era la iglesia local. Por ejemplo, si vemos en Hechos, en el capítulo 14, versículos 26 al 27, Hechos 14, 26 al 27, vemos el ejemplo de Pablo y Bernabé, que regresando de su viaje misionero a la iglesia en Antioquía, de donde habían sido enviados, ellos rinden un informe. Dice así Hechos 14, 26 al 27. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, es decir, en Antioquía, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Es decir, Pablo no andaba al garete, a la libre, haciendo lo que se le ocurría, sino que había sido enviado junto con Bernabé por la iglesia local, la iglesia de Antioquía, y a ella regresaba a rendir un informe de lo realizado. Eso es estar bajo autoridad. Todo siervo de Dios tiene que andar bajo autoridad y en el caso de esta misión a la cual Jesús manda a sus discípulos, vemos cómo le mandó hacer específicamente lo que él deseaba. Así debemos actuar siempre nosotros en la iglesia. Ah, ahora, fíjate que ellos irían prácticamente de dos en dos, como dice Marcos 6:7. Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Es decir, Mateo no lo menciona, pero Marcos sí, que ellos fueron enviados de dos en dos, porque ciertamente es importante el trabajar en equipo. Ya recordarás lo que dice Eclesiastés 4, 9 al 10. Eclesiastés 4, 9 al 10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Lo importante de trabajar en equipo, la importancia de trabajar en equipo. Los creyentes, los siervos del Señor, debemos saber trabajar en equipo. Cualquiera sea el área, por más mínima que tú pienses que es el área que te toca servir, debemos saber trabajar en equipo. Y el Señor en este caso se encargó de mandarlos en equipo, equipos de dos, obviamente a veces pueden ser de más, y ellos obedecieron. Ahora, punto aparte, y esto sería como un paréntesis, es algo que se me ha ocurrido a mí comparando la gran comisión, recuerdas, ¿no? La gran comisión que todos conocemos, cuando el Señor va a mandar al final a los discípulos a todas las naciones. Eso está, por ejemplo, allá en Mateo 28, 19 al 20, Mateo 18, 19 al 20, donde dice que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Esa es la gran comisión. Entonces, a mí se me ha ocurrido pensar que comparada con esa gran comisión, a esto que Jesús le manda a sus discípulos en este momento a ir solamente al pueblo de Israel y es una misión de corto plazo, yo le llamaría la pequeña comisión. Aquí es sencillamente una idea que se vino a la mente, pero en realidad para hacer comparación entre aquel mandato de Jesús que es para todos, de ir a todas las naciones y con justa razón es llamada la Gran Comisión, aquí le está mandando a ir más limitadamente, por un tiempo más corto, a un grupo más pequeño. Entonces, para hacer un poquito de antítesis y resaltar las diferencias, a esto yo personalmente no piense que eso está en ningún tratado de teología, le llamo a esto la pequeña comisión. Cierro paréntesis. Entonces, dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está, acuérdate de todas las instrucciones que dijimos, a dónde ir, qué decir, qué hacer, etcétera. Bueno, aquí está el a dónde ir y por tanto a dónde no ir. Una cosa lleva implícita a la otra. Es la primera de las instrucciones. ¿A dónde debían irse? Por caminos gentiles no vayáis, ciudades samaritanas no entréis. ¿A dónde tenían que ir? A la casa de Israel. Es decir, solamente estaban siendo enviados a predicar a los judíos, a los hijos de Israel. Los apóstoles debían predicar solamente a los israelitas. Por ahora, eso lo vamos a ver enseguida.
Y es que el plan de Dios implicaba que se le ofreciera primariamente o primeramente el reino a la casa de Israel, en correspondencia con el pacto abrámico. El pacto abrámico, por ejemplo, puedes leer Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese era el pacto abrámico, que posteriormente lo vamos a ver reconfirmado en el capítulo 15 y el capítulo 17 de Génesis. Capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17 de Génesis son las tres menciones del pacto abrámico, que a grosso modo lo hemos leído en Génesis 12, 1 al 3. En base a ese pacto, Dios establece una prioridad, ese es parte del plan de Dios, así lo estableció Él, de presentar el plan de salvación a través del pueblo de Israel. Por eso vemos textos que a veces parecen un poquito difíciles de comprender, pero que tienen este trasfondo. Mateo 15, 22, por ejemplo, el hecho de una mujer cananea que clamaba por su hija ante Jesús. Dice en el 22, y una mujer cananea, dice, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice Jesús en el verso 24 de Mateo 15, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Lo ves? Eso choca, a lo mejor te hace ruido cuando lo lees, pero es que había que presentarle primero el reino a la casa de Israel cumpliendo el plan de Dios. Por eso también en Juan 12:20, Juan 12:20 al 23, tenemos ese episodio donde dice que había ciertos griegos que dice que se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjate, no eran judíos, eran griegos. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y dice en el verso 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, este pasaje que a veces puede ser un poquito confuso, nos está diciendo, y esto prácticamente al final, ya cuando Jesús va a ser aprendido y luego crucificado, donde ahí en la fiesta de la Pascua, esa última Pascua, llegan estos griegos que quieren conocer a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que él en una primera instancia está siendo enviado a la casa de Israel, pero que después de él muerto y resucitado, y con la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia se va a encargar de mandar ese mensaje, enviarlo, llevarlo a todas las naciones, a los gentiles. Entonces él entiende que ha llegado su hora, porque ya los gentiles estaban tocando a la puerta y era una señal de que ya era el tiempo para que entonces ya el mensaje saliera de la casa de Israel para todas las naciones. Esto de que los griegos lo estaban buscando. Por eso dijo él eso al oír de que los griegos le buscaban. Y por otro lado, en Hechos 3, 25 al 26, leemos cómo dice Pedro en su primer discurso, dice, vosotros sois los hijos de los profetas, le dice a los judíos ahí en Jerusalén, y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ves? En base a ese pacto de Abraham es que ellos tenían estas prerrogativas. Dice, a vosotros, dice el verso 26, capítulo 3 de Hechos, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Entonces hay esta prioridad en presentar el reino a la casa de Israel. Y de allí que vemos como en Romanos el mismo Pablo destaca, por ejemplo, en Romanos 1:16, que no me avergüenzo del Evangelio, dice él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego, o sea, a los gentiles. Y en Romanos 2:9 al 10, habla de tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, porque con el privilegio viene la responsabilidad. El judío primeramente y también el griego. Y luego en el 10 dice, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno,
al judío primeramente y también al griego. De tal manera que es evidente en la Escritura esa prioridad de presentar la salvación al pueblo de Israel y después sería al resto de las naciones. Y por eso vemos que aparte de ver el ejemplo de Jesús que le presentaba siempre el plan de salvación a los judíos, de hecho la predicación de Jesús, si te das cuenta, se circunscribió a Israel, salvo algunas veces que fue a tierra de gentiles, como la tierra esta de la región sirofenicia, pero se circunscribió prácticamente al territorio del pueblo de Israel. Por eso, porque primeramente era allí donde tenía que predicar según el plan de Dios. Y el apóstol Pablo, incluso siendo llamado a predicar a los gentiles, desde un principio ese fue su llamado, él a donde iba siempre le predicaba primero a los judíos, siempre le daba la prioridad. Y después que los judíos lo rechazaban, entonces iba a los gentiles. Y aquí tienes varios textos que solamente te los voy a mencionar. Por ejemplo, en Hechos 13:5 está en Salamina y ahí va primero a la sinagoga. En Hechos 13:14, Antioquía de Pisidia. En Hechos 14:1, en Iconio. En Hechos 16:13, en Filipos. En Hechos 17:1 al 4, en Anfípolis, en Tesalónica. En Hechos 7:11, en 7:10, perdón, en Hechos 17:10 en Berea, Hechos 17:10 en Berea, en Hechos 17:16 y 17 en Atenas, en Hechos 18:1 al 4 en Corinto, en Hechos 19:8 en Efeso. Y en todos esos lugares él primariamente iba a los judíos y después a los gentiles cuando los judíos le rechazaban. Por ejemplo, leamos solo como ejemplo el caso de Tesalónica en Hechos 17:1 al 2. Hechos 17:1 al 2 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, es decir, a los judíos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, o sea, 3 sábados. De tal manera que, y todos esos otros pasajes que están aquí enunciados, vemos ese ejemplo de cómo él primero iba a la sinagoga y cuando allí era rechazado, entonces iba a predicar a los gentiles, dando prioridad siempre al pueblo de Israel. Y es que si el reino hubiese sido aceptado por Israel como nación, obviamente hubo muchos judíos que aceptaron a Jesús, pero como nación, incluyendo sus autoridades civiles y religiosas, si ellos hubieran aceptado al Mesías, se habría instaurado en ese momento el reino, porque la oferta del reino de Israel en ese momento era honesta, no era una trampa, sino que era honesta. Pero al rechazar al Mesías, el reino le va a ser ofrecido también entonces a los gentiles. E Israel como nación tendrá que esperar hasta el milenio para entonces como nación entrar en el reino de Dios. Es decir, ahora puede haber muchos judíos conversos, de hecho la iglesia primitiva, todos eran de origen judío, pero como nación Israel está en pausa el plan de Dios para con ellos porque como nación rechazaron al Mesías. A este respecto puedes anotar y leer, por ejemplo, en Romanos 11 es categórico al respecto. Todo el texto que está desde Romanos 11 del 1 al 26 habla de eso, pero te voy a mencionar algunos términos para que podamos ver esa ilustración de cómo Israel, por un momento, al rechazar al Mesías, ha sido puesto a un lado para luego volver a entrar en el reino. En Romanos 11:1, por ejemplo, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, se responde Pablo. En el 11:11 dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y en el 11:15 dice, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es decir, el hecho que Israel como nación vuelva a ser incluido. En el 11:25, estamos en Romanos, dice, ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en el 26 dice,
y luego todo Israel será salvo. Habla de Israel como nación. De tal manera que en el milenio se va a cumplir ya completamente este pacto abrámico de que Israel sea salvo, pero a través de él la bendición ha llegado a los gentiles. Así que ese es el por qué Jesús aquí los manda a judíos y samaritanos prioritariamente. Y es importante aquí recalcar que el Señor no estaba desechando a los gentiles, ni a los samaritanos, que recuerden que era un pueblo mezclado entre judíos y otros pueblos. Y, por ejemplo, todos estos textos que tienes aquí delante, dice en Mateo 8:11, el mismo Jesús dice en Mateo 8:11, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí está dando a entender que van a venir los gentiles también a ser salvos junto con los patriarcas. Y además, por ejemplo, en Lucas 10:25 al 37, tienes la parábola del buen samaritano, donde un samaritano es el modelo a seguir, cuando él le explica a aquel escriba quién era su prójimo. Y en Juan 4:1 al 42 tenemos el pasaje icónico de la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. ¿Te recuerdas? Claro. Y es evidente cómo Jesús le predica a ella el evangelio y ella le reconoce como el Mesías. Es más, en Juan 10:16, dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, de la casa de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, que al final seremos uno solo, los gentiles y los del pueblo de Israel. De tal manera que todos estos pasajes hablan de que Jesús no estaba desechando a los gentiles y a los samaritanos. Este mandato era una restricción temporal. Este mandato de ir primeramente a los judíos y no a los gentiles era temporal, era para darle esa prioridad a Israel. Por ejemplo, podemos ver cómo todo va a cambiar posteriormente en Mateo 28:19, cuando leemos en la gran comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí sí, ya habiendo sido rechazado el Mesías por el pueblo de Israel. Lo mismo repite Marcos 1:16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así es. Y el mismo Jesús, ya resucitado, en Hechos 1:8, le dice a los discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Progresivamente, siempre primero a la tierra de Israel, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Evidentemente va a llegar el momento para eso. Por eso dice también en Gálatas 3:28, ya Pablo predicando en el tiempo ya de la iglesia primitiva, dice, ya no hay judío ni griego. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Gálatas 3:28, porque ya había pasado ese momento de predicar el reino primariamente a Israel, ahora a todos les es predicado el reino, tanto a judíos como a gentiles. Y en Efesios 2, sobre todo en el verso 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hablando de esta unidad que va a haber ahora en la iglesia, donde va a haber judíos y gentiles sin distingo de raza. De tal manera que ahí tenemos esa verdad expresada aquí en esta enseñanza que el Señor está dándole a los 12 apóstoles. Y dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya les ha dicho a dónde ir. Ahora les va a decir qué decir. Toda la lista de instrucciones se va desglosando así paso a paso. Ahora le va a decir qué decir. Dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí le está él expresando lo que deben decir. Los apóstoles debían predicar el advenimiento del reino de los cielos en la persona del Mesías, porque él, recuerden que el reino de los cielos es el ámbito donde se hace la perfecta voluntad de Dios y nadie ejemplifica eso más que el propio Jesucristo
él y su ejemplo de vida. De tal manera que al estar él, el Mesías, en medio de ellos, ese reino de los cielos se ha acercado al hombre que tiene ahora acceso a él, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador. De tal manera que eso es lo que debían predicar. No debían predicar lo que se les antojase, sino lo que el Señor les decía que debían decir. Igual nosotros hoy en día, no es asunto de compartir lo que a mí se me ocurra y salir hablando de mí y de que yo hice y de que yo soy o de la teoría filosófica de Juan o de Pedro. No, lo que el Señor pone en su palabra para compartir. Es decir, nuestro mensaje no puede ser otro que el mensaje del Señor Jesucristo. Y así se los expresó él a estos discípulos. No era asunto de que ellos fueran por ahí echando cuentos, sino de ir a predicar el mensaje que él les había entregado. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer igualmente. Y fíjate que este mensaje que él les encarga de predicar que el reino de los cielos se había acercado, era el mismo mensaje que había predicado tanto Juan el Bautista como el propio Señor Jesús. Fíjate, por ejemplo, en Mateo 3, 1 al 2, en el caso de Juan el Bautista, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 4, 17, dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ves que es el mismo mensaje que predicaba Juan, el mismo mensaje que predica el Señor Jesús, el mismo mensaje que les manda a predicar a los 12. Y es que el mensaje del reino es uno. Y no es que tiene que estar usted buscando nuevas revelaciones cada año y cada día, sino que sigue siendo el mismo mensaje, la salvación a través de la obra de Jesucristo. Y a veces hay personas que, entre comillas, se aburren de escuchar lo mismo. Pero es que el mensaje del Evangelio no va a cambiar. Cambiará la forma de expresarlo, cambiará la dinámica de compartirlo, cambiarán los recursos con que se hace, pero el mensaje sigue siendo el mismo. La salvación que está a disposición de todos los hombres a través del sacrificio de Jesucristo. Creyendo en ese Salvador por fe, llegamos a ser salvos. Ese es el mensaje. No hay que buscarle más adornos y debemos ser constantes, porque el mismo Pablo lo expresa, por ejemplo, en Gálatas 1, 8 al 9. Fíjate que Pablo en Gálatas 1, 8 al 9 llega a decir, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y repite en el 9, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. De tal manera que el mensaje seguirá siendo el mismo y ellos van a estar predicando lo que el Señor les manda a compartir. Y ahora les va a decir lo que deben hacer. Ya les dijo a dónde ir, qué decir. Ahora les dice qué hacer. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Los apóstoles debían hacer lo que Jesús hacía. Ir a los judíos, predicar el evangelio del reino, hacer milagros a favor del pueblo. Eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo 4:23, donde dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y en Mateo 9:35 lo repite. Eso es lo que Jesús hacía, eso es lo que debían ellos hacer. Y vemos que ellos serían respaldados por el Señor para hacer milagros como señales de que eran enviados de Dios. Él los iba a respaldar para probar que ellos eran enviados de Dios. Así como Jesús, las señales y milagros que hacía era para demostrar que era el enviado del Padre, era el Mesías. Y sí, definitivamente que somos llamados a imitar a Jesús, a hacer lo que Él nos ha enseñado con su ejemplo. Dice en 1 Corintios 11:1, 1 Corintios 11:1 dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 1 Juan 2:6. Debemos imitar a Jesús en nuestra manera
de actuar. Y bueno, aquí nos detenemos por hoy. Que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.